Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarles su resumen de noticias de Revista del Comercio.net. Hoy es jueves 23 de noviembre del año 2017. Ayer nosotros iniciamos un concurso para toda la gente, ¿verdad?, que está viendo esta transmisión, consistente en otorgarle 2 boletas a las personas, serán sorteadas entre las personas, ¿verdad?, que entren a la página de Revista del Comercio, la compartan con 3, etiqueten a 3 personas, entren a nuestro contacto y se suscriban en YouTube y también en Instagram, en los demás, en las redes sociales nuestras. Entonces mañana, Don Librado, entre las personas que se hayan inscrito, se sacarán de una tómbola, de un frasco, de lo que sea, y entonces el ganador pues tendrá acceso a estas 2 boletas VIP de la Nochebuena del Comercio, que es el día 8 de diciembre, con José Virgilio Peña Suazo y la Banda Gorda en la Asociación de Mayoristas de Santo Domingo, que incluye cena, bebidas criollas, rifas y una serie de atractivos más, la presencia de Kaki Vargas en la animación y todo este tipo de ambiente navideño en esta Nochebuena del Comercio, que ya es una tradición en FENACER para todos sus allegados y aliados. Bueno, por otro lado, ayer, cuando estábamos tratando el tema de los permisos de importación que exigen un grupo de comerciantes amigos, se nos fue el internet, algo ocurrió y el video se paralizó y no pudimos concluir la idea de lo que estábamos planteando. Los contingentes arancelarios del DR Carta han sido históricamente el dolor de cabeza de todos los ministros de Agricultura que hemos tenido en los últimos, si se quiere, 6 o 7 años, 8 años, porque eso genera un interés enorme. Yo recuerdo que en ocasiones anteriores, el solo hecho de ir a participar, a depositar los documentos a la Oficina de Tratados Comerciales, que estaba ubicada ahí en la urbanización Fernández, ahí se generaron incidentes de hasta de pistola en mano, solamente en las filas para ir a depositar los documentos. Y había gente que traficaba con eso, falsificando documentos, llevando papeles para meter 4, 5 y 6 solicitudes para participar en estos contingentes arancelarios. Entonces, no se había decidido cuando eso, que las cantidades que se fueran a otorgar deberían ser, para fines de la logística, viablemente convenientes para importar, porque a veces se le otorgaba 5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas, y eso lo que generaba era una dificultad enorme, porque entonces había gente que juntaban con 7 u 8 solicitudes 40 toneladas, que le daban de 8 a una, 5 a una, 12 a otra, etcétera, etcétera. Y eso era un problema para aduana y un problema para esto. Entonces, se determinó que las cantidades serían por lo menos a partir de un furgón, que son 22 toneladas, sobre todo lo que tiene que ver con granos, con leche, con carnes y bueno, con los quesos a veces pasa diferente. A veces el queso todavía hay personas que le otorgan 10, 8, 6 toneladas. Con el queso todavía esa parte, si se quiere, se mantiene, pero viablemente no es factible traer cantidades tan pequeñas, porque se encarece. Entonces tiene que contratar un contenedor completo para traer 5 toneladas de queso, y entonces eso es un problema que encarece el producto. Ahora, tradicionalmente, el tratado, ¿qué dice? El tratado dice
que el 80%, fue el acuerdo que se hizo en la República Dominicana, que el 80% de los contingentes arancelarios se le otorgue a los importadores con récord de importación de por lo menos 3 años. Y ahí ustedes van a encontrar un grupo de empresas, un puñado de empresas, que eran los que eran tradicionales en la importación de habichuelas, de arroz, y otros productos que eran tradicionales en estas importaciones. A esto se le otorga el 80% que ha ido bajando. Por ejemplo, en el año pasado, el 80% apenas llegó como a un 70%, porque la cantidad de empresas que se van haciendo tradicionales, entonces eso hace que aumente la cantidad de empresas, le disminuyen un poquito la cantidad, a pesar de que cada año hay rubros que aumentan, como es el caso del arroz y el caso de las habichuelas. Se está acusando injustamente al ministro de Agricultura de manejar mal el otorgamiento de esos permisos de importación. Y eso es falso de toda falsedad. El ministro de Agricultura, que preside la comisión para las importaciones, la completa el ministro de Industria y Comercio y el director general de aduanas, son los que manejan esos permisos. Aparte de que hay una directora ejecutiva de la Oficina de Tratados Comerciales, OCA, que es la secretaria de esa comisión. Entonces, todas las personas que participaron y que fueron y depositaron sus documentos, entonces ahora todos esos documentos están sometidos a un proceso de evaluación y entonces se reúne la comisión y ahí entonces se le distribuyen estos contingentes. Hay personas, hay empresas que habiendo llenado todos los requisitos, a veces no se le aporta, no se le otorga. Y eso entonces a veces genera ciertos disgustos. Hay otros que por ejemplo, hay grupos que están consolidados a través de una o dos personas. Y eso viene desde cuando Leonel Fernández, que se consolidaba un grupo. Por ejemplo, ahí está Giovanni Leiva. Giovanni Leiva representa un grupo de comerciantes que hicieron política hace mucho tiempo. Bueno, pues Giovanni, en vez de mandar solicitudes individuales, lo que ha pedido es, bueno, a ese grupo que yo represento, otórgaselo en una o dos personas y así comercialmente es más viable la importación de ese producto. Y entonces él se encarga de distribuirle a los demás. Eso ocurre, que puede ocurrir también en el caso de Gilberto Luna, que también encabeza un grupo empresarial a través de Confecomercio, y entonces, y ocurre por ejemplo en el sector arrocero, Negro Hernández, que representa un grupo de arroceros en la zona del Cibao. Pues el arroz, por ejemplo, se distribuye a través de los amanes, y a través de los amanes pues le llega a muchas empresas arroceras pequeñas que no tienen condiciones para importar. Entonces, a este grupo de comerciantes que hay ahí, personas con mucha tradición en el comercio, porque usted habla, por ejemplo, aquí de Apolinar Leiva. Apolinar Leiva es una de las personas que yo creo que de una carrera más dilatada en términos de lo que es el comercio detallista. Apolinar Leiva fue uno de los que se rebeló en los años 80, en los años casi 70, cuando las asociaciones y las federaciones estaban en su apogeo. Entonces él creó instituciones, porque habían dos instituciones fuertes, que era FENACODE y la FDC, y la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional, que tenía la hegemonía porque tenía 5 cadenas de distribución enormes aquí en el Distrito Nacional. Y entonces Leiva, Apolinar Leiva, fue quien creó instituciones paralelas para, si se quiere, competir en ese mercado asociativo. Apolinar Leiva, todo el mundo sabe que está en la parte alta de la capital, una persona
que se caracteriza porque usa una barba parecida a la de Fidel, y todo el mundo conoce a Apolinar Leiva Javier. Lo mismo decir, por ejemplo, en el caso de Mano Guayabo López, que Julio César López, que también tiene muchos años bregando con este asunto. Yo, por ejemplo, vi que el año pasado al señor Julio César López se le otorgó el contingente, el ministro le otorgó contingente arancelario, al igual que a Apolinar Leiva. Ellos están reclamando, y el derecho a reclamar nadie se lo puede impedir que reclamen. Pero yo entiendo que en el caso de Mano Guayabo se le fue un poco la mano en cuanto a cómo ha manejado la situación con el ministro, porque Mano Guayabo es una de las personas que el ministro incluso recibía y recibe, o sea, no creo que se niegue a recibirlo, y tanto con el señor Amado Díaz ha mantenido, si se quiere, hasta una relación de ¿cómo se dice?, de canchanchanería, de amistad, si se quiere, para no decir otra cosa, porque él es una persona muy jovial, el señor Ángel Esteves. Mano Guayabo es una persona muy ocurrente, que hace reír a la gente porque siempre sale con situaciones muy jocosas. Entonces, me preocupa un poco ver la actitud que han asumido estos amigos en el derecho de reclamar que tienen, y yo creo que lo que se está buscando con esto es que antes de que se otorguen los contingentes arancelarios correspondientes a este año, pues el ministro le tome en cuenta, o la comisión para las importaciones le tome en cuenta. A mí no me cabe duda de que en materia de justicia, en los últimos años, no ha habido ningún tipo de escándalo en el manejo de estos contingentes, ni creo que nadie pueda acusar al ministro Ángel Esteves de que se haya confabulado con ningún sector para otorgarle o quitarle la participación en estos contingentes arancelarios. De manera que el derecho que tienen estos comerciantes de pedir que se le tome en cuenta para esta oportunidad que ya se aproxima, es de derecho. Ellos tienen derecho a hacerlo. Ahora, en honor a la verdad, la ingratitud no es buena. O sea, la gente tiene también que ser agradecido. Y yo he dicho que hay personas que han sido beneficiados de estos contingentes ahora, con esta administración de Ángel Esteves, que no deberían estar en la calle reclamando cosas que ya han recibido. Entonces, en justicia, los contingentes arancelarios, que básicamente lo que más se busca es el arroz, las habichuelas y la leche. Son esos tres productos. Mi recomendación al ministro de Agricultura es que obviamente sopese estos comerciantes que ya tienen muchos años, y que independientemente del momento, ¿verdad?, en que ellos han estado jugando un papel, si se quiere, de opositores hasta el gobierno, que eso no se ha tomado en cuenta. O sea, que no haya ningún tipo de retaliación, y que a esta gente también, si califican, se le otorguen sus permisos del DR-Carta como ellos esperan. Y a esos jóvenes y amigos, en el caso de Leiva, abrirle el camino que siempre se ha abierto. Y en mi caso particular, que soy amigo de los amigos, y que no voy aquí a venir ahora a decir que Apolinar Leiva o que Mano Guayabo estén errados, que están equivocados. No, ellos están en su derecho de pedir su cosa. Ahora, ellos saben muy bien que el camino del diálogo siempre es el mejor camino. Y yo quiero recordarle a ese grupo de Mano Guayabo, que antes era el clúster de federaciones, que en el año 2012, cuando ya se disponía el 2011, ya para el 2012, en el 2011 ya fue la última asignación
que otorgó el señor Chío Jiménez. Ángel Acosta no, Héctor Acosta, que no es el Torito, que no es el que canta, que era el viceministro prácticamente ejecutivo en Agricultura, y el señor Chichi Camilo, había una situación de controversia con ese grupo de comerciantes que encabezaba Manuel Guayabo y estaba Mesiades. Estaba un grupo, Roberto Ventura, y particularmente este que está aquí, salió de su oficina llamamos a Camilo, llamamos a Héctor Acosta, sin perseguir ningún fin, sencillamente en un momento en que se estaba discutiendo, había un proceso electoral en marcha y se estaba haciendo este tipo de ruido, y yo en ese momento le dije a Chichi Camilo y a Héctor Acosta: resuélvanle el problema a esa gente. Y de 5 toneladas que tenían y de 8 toneladas que tenían, se le hicieron entonces los denominados consolidados y se le pusieron de a 22 toneladas de productos a cada uno. Ahí estaba William La Antigua. Lo que estoy hablando ocurrió en el año 2011 y se le pusieron de a 22 toneladas a cada uno. Pero ¿qué resulta? Ya la OCA había sido otorgada. Entonces, ¿qué pasó con esos consolidados? Que después aparecieron que en vez, donde salió un contenedor a nombre de, vamos a suponer, de la hija de William La Antigua, después aparecieron 4, se duplicaron, se triplicaron, parieron, como dice Amado Díaz. Y eso generó una situación en la Oficina de Tratados Comerciales y en la Dirección General de Aduana, que tuvo que terminar resolviéndola Luis Ramón Rodríguez, que fue el ministro de Agricultura que sustituyó a Chío en el año 2012 a la llegada del presidente Danilo Medina. Entonces, como yo estoy aquí y tengo la historia muy reciente, tengo que decir que no es la primera vez que este grupo sale a pedir ese tipo de permisos y incidental y hacer ese tipo de cosas. Eso no nos sorprende, no es la primera vez que esto se hace. Ni es la primera vez que cualquiera de nosotros, inconforme con un resultado después de haber pasado los contingentes arancelarios, protesta porque entiende que no se nos dio buen trato. Esto tampoco es la primera vez, todos lo hemos hecho, todos hemos protestado, todos hemos en un momento determinado reclamado. Entonces, reitero que en estos momentos el mejor camino, tanto para ese grupo que encabeza Apolinar Leiva y Manuel Guayabo López, como a la Comisión de las Importaciones que encabeza el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, es esperar a que este contingente sea publicado, porque usted no puede comenzar a reclamar lo que todavía no ha sucedido. La comisión está ahí, la solicitud de todo el que la llenó está ahí, y yo entiendo que en una 8:30x11, en una página, Manuel Guayabo, el viejo Leiva, escribir una cartita, señora Esteves, mira, a continuación le remitimos las personas a llegar a nuestras instituciones que han solicitado contingentes arancelarios. Esperamos que usted nos apoye, como siempre lo ha hecho, etcétera, etcétera. ¿Qué se quita con eso? Y que de una vez usted se vaya a los medios de comunicación a proferir una serie de acusaciones, una serie de asuntos que en definitiva no resuelve el problema. En este caso los problemas no se resuelven en los periódicos ni en la televisión. En este caso los problemas se resuelven hablando, y ese es nuestro planteamiento. No puede haber retaliación contra este grupo por el hecho que tampoco muchos de ellos han estado apoyando a Leonardo Faña en su problema que tiene con el ministro administrativo, y muchos de ellos han estado ahí, pero eso no implica de que ellos, si presentaron su solicitud y calificaron, se le otorgue su contingente. Entonces, esa es mi propuesta, ese es mi consejo,
y sé que será escuchado. Y el ministro de Agricultura, que yo sé que es una persona que a veces no habla mucho, pero escucha. Y cuando toma una decisión, siempre la toma pegado a los mejores intereses del país y con la honestidad y la seriedad que le caracteriza, porque no es una persona que ha ido a ese cargo a beneficiarse personalmente, y eso lo sabe todo el mundo en la República Dominicana. Bueno, el profeta T.B. Yeshua, que es un afroafricano, un profeta africano que recorre el mundo en unas cruzadas para predicar la palabra de Dios. Tuvimos el pasado sábado en el programa de televisión a dos representantes de este pastor, de este profeta, que estuvieron allá. Ese programa lo vamos a repetir este sábado de nuevo. Va a estar el viernes y el sábado en el Centro Olímpico Félix Sánchez. Eso ha generado una controversia en el país, que incluso en el medio del programa del sábado, la licenciada Erika Sánchez le decía a las personas que nos visitaron: bueno, pero ¿se está promocionando al profeta o se está promocionando la palabra de Dios? Y bueno, por poquito se nos arma ahí un titingó en medio del programa, porque la licenciada Erika Sánchez, con mucha razón, y que una persona que conoce de religión, intervino sobre la necesidad de que se predique la palabra y que se preserve la palabra. Pero esto, en algunos casos, algunos pastores les han impedido a sus feligreses que asistan a esta actividad. Hay otros que lo tildan de brujo, y hay otros que están cuestionando el hecho de que para estar en la línea de oración se le haya pedido que a las personas que tienen enfermos y que tienen personas con problemas, ¿verdad?, de salud, tenían que pasar a inscribirse. Ahí no se le está cobrando dinero a nadie, porque me consta, y la entrada es totalmente gratis, y esta gente se promociona. Es un ministerio cristiano que se proporciona sus propios recursos, y cuando llegan a un país, ellos lo cubren todo, Y entonces yo quiero darle la bienvenida al profeta T.B. Yeshua a la República Dominicana. La controversia que se ha generado es producto de una sociedad que está dividida a nivel mundial. Unos creen, otros no creen. Todavía hay gente que entiende que Jesús no nació, no vivió entre nosotros, no fue crucificado y no resucitó al tercer día después de haber sido sepultado. Hay gente que todavía no cree en eso. Entonces, para creer hay que tener fe. No en T.B. Yeshua, no en cualquier otro pastor, o en un sacerdote, o en el Papa. No, usted tiene que tener fe en Dios. Entonces, a las personas que van mañana y que van a estar en primera fila, le deseamos lo mejor, y que la palabra de Dios sea la que se manifieste, y el Espíritu que se manifieste, y que derrame salud para todos esos enfermos que van a estar ahí. Yo les recomiendo a las personas que tienen enfermos, que todavía pueden ir, que vayan, y la entrada es gratuita, de las 3 de la tarde eso va a estar abierto, y que vayan y que lleven sus enfermos. No importa que no estén en la primera línea de oración, porque como dijo una de las personas que nos visitó, Jesús, la misericordia del Señor llega hasta las gradas si usted tiene fe. Entonces, bienvenido, profeta T.B. Yeshua, que ayer fue recibido por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Vamos a dejarlo de ahí, ¿verdad? Pues ya esos fueron los dos temas. Recuerden que mañana viene Don Librado, y no se lo pierdan, porque viene con muchas cosas Don Librado en su segmento de los viernes. Nos vemos mañana.